Señor, te damos gracias por el regalo de esta jornada. Te seguimos agradeciendo por nuestra vida, por nuestra familia. Te pedimos con mucho amor y confianza por la salud de nuestros seres queridos, el escuchar la información de todo lo que va aconteciendo en el sector salud. De pronto nos hace pensar en aquellos que tenemos a distancia. Yo te pido por mis hermanos, sus familias, quienes están aquí te piden también por sus seres queridos más cercanos, sobre todo que entendamos, que ellos también entiendan que debemos cuidarnos. A veces uno quisiera que el otro se cuidara un poco más, que no se expusiera. Que así sea, Señor. Haznos a todos entender la virtud de la prudencia, de ser inteligentes, no torpes, de que hagamos las cosas bien. Porque hay quien tiene mayor vulnerabilidad por la inmunodeficiencia y quien es fuerte a veces se olvida que hay alguien con una mayor debilidad. Que nos cuidemos a nosotros y que cuidemos a nuestra familia. Amén. Bien, esta reflexión de esta tarde es sobre el mismo texto, es capítulo 10, obviamente, de San Mateo, versículos 7 al 15, pero es sobre el mismo subrayado. Solo que en la mañana hablábamos acerca de la fuente de la eficacia de aquello que hacemos. Y en la mañana hacíamos un recorrido en diferentes personajes que precisamente al presentar pues un punto débil, un punto de fragilidad, nos hacía ver cómo Dios es quien realmente hace que las cosas funcionen. Él es el que da la eficacia. Y así cuando Dios nos pide que no confiemos en lo material, sino que confiemos en Él, es porque la eficacia viene no de lo material, sino de Dios. Así hicimos un recorrido rápido en la mañana, hablando, por ejemplo, de Moisés, tartamudo. Hablamos de Abraham y Sara, ancianos, y Sara estéril. Hablamos en la mañana, por ejemplo, pues de un David, que yo le ponía allí un atributo o un calificativo enclenque. O sea, David era alguien, un adolescente. Y así hablábamos, por ejemplo, de Zacarías e Isabel, los papás de Juan el Bautista. Y bueno, podríamos haber hecho el elenco más grande. Con mucho respeto hablamos de Nuestra Señora, de la Virgen María, refiriendo también que era alguien que, pues, en su virginidad, el Espíritu le cubrirá con su sombra. Es Dios quien realiza las cosas con nuestra disponibilidad. Y bueno, dejemos a un lado la reflexión de la mañana y hoy esta reflexión yo le llamo ¿cuánta tierra necesita el hombre? Porque el Evangelio nos habla del lugar que tienen las cosas materiales en nuestra vida. Puse estas fotografías, dos fotografías de San Francisco de Asís o pinturas de San Francisco de Asís. Me gusta la de la izquierda, yo admiro mucho a los pintores, a quienes tienen posibilidades plásticas. Yo no hago ni un círculo que esté bien hecho y cuando hago la lluvia, pues también no me sale bien la lluvia. Cuando hago planas y planas de lluvia, pero bueno, les digo, admiro mucho a quienes tienen virtudes plásticas de las artes. Y bueno, me gustó esta imagen de San Francisquito, pero quise poner la que está en medio por una alusión que quiero que nos ayude a nuestra formación que estamos teniendo en estas jornadas. Aparece San Francisco, esta me imagino que es del Greco porque son los rasgos que tenía el Greco, pero aparece un Cristo que es prácticamente las posesiones del santo, pero aparece también, aunque esté tiradilla, aparece un cráneo, una calavera. Quiero hacer esta alusión porque precisamente en las imágenes que tú ubiques de muchos santos, busca San Ignacio de Loyola y vas a encontrar
pues una pintura con una cruz y con un cráneo a un lado. No es otra cosa, sino la alusión a saber cómo va a terminar nuestra vida. Aún recordar que todo lo que aquí hay es pasajero. O sea, ese cráneo en los escritorios de los santos les recuerda que nada trajiste y nada te vas a llevar. Por eso quise poner esta imagen del Greco aquí en la parte del medio, precisamente para recordar que en la vida todo es temporal, es transitorio, es efímero, y que ojalá no perdamos realmente aquello o aquel, con mayúscula, en quien debe estar nuestra confianza. Finalmente, en la parte derecha de esa primera diapositiva, coloqué a Charles de Foucault, un beato. Ya lo beatificaron, bendito sea Dios. Charles de Foucault tenía algo parecido a lo que tiene San Francisco en ese cráneo. La única diferencia es que Charles de Foucault, en un vaso o los vasos con los que él tomaba el agua o algún vinito en algún momento, tenía pintado en la parte del fondo una calavera, así, tal cual, o sea, con algún pincel. Ya ven que hay quien hace micropinturas, con un pincel le puso al fondo, el fondo del vaso, le puso un cráneo para recordar cuando estaba bebiendo alguna cosa, ver el fondo y saber que, pues, que todo es transitorio y que debe vivir cada día y debe estar agradecido con Dios y debe confiar en la providencia de Dios. Pues bueno, no quiero irme sin antes hacer referencia a la frase que está en el calce de la primera diapositiva, que es de San Francisco de Asís precisamente, que decía: yo para vivir necesito poco y aún eso poco lo necesito poco. Así es. En realidad así debería ser nuestra vida. Bien, vamos a ver el texto evangélico, por favor. Te digo, es San Mateo capítulo 10, versículos 7 al 15. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: id y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitar muertos, limpiad leprosos, echad demonios. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. No llevéis en la faja oro, plata, ni calderilla, ni tampoco alforja para el camino, ni túnica de repuesto, ni sandalias, ni bastón. Bien merece el obrero su sustento. Cuando entréis en un pueblo o aldea, averiguad quién hay allí de confianza y quedaos en su casa hasta que os vayáis. Al entrar en una casa, saludad. Si la casa se lo merece, la paz que le deseáis vendrá a ella. Si no se lo merece, la paz volverá a vosotros. Si alguno no recibe o no se escucha al salir de su casa o del pueblo, sacudid el polvo de los pies. Os aseguro que el día del juicio les será más llevadero a Sodoma y Gomorra que a aquel pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, les digo, es el mismo texto. Si se fijan en la presentación que les copié o les compartí en la mañana, el mismo texto y el mismo subrayado. No obstante, bueno, aquí a esta presentación en el archivo de PDF que les compartí se titula calderilla porque no quise quitar el poder ubicar ese término. Dice en la letra roja: lo que habéis recibido gratis, dadlo gratis. No llevéis en la faja oro, plata ni calderilla. La calderilla son las monedas, por decirlo, lo traduciríamos por la morralla, por decirlo de esa manera. O sea, no lleves monedas, no lleves oro, ni plata, ni morralla. Y lo dice: ni tampoco alforja para el camino, ni túnica de repuesto, ni sandalias, ni bastón. Sobre estos 4 elementos vamos a hablar un poquito más adelante. Y sobre todo, bueno, bien merece el obrero su sustento. Adelante, el tema aquí, ahora que subrayo, es confiar en Dios. Pero saber que nuestra confianza en Dios significa el no confiar en las cosas materiales. Saber que Dios no nos abandona, que Dios no nos deja. Por ello, ese desposeimiento misionero nos debe recordar que nuestra confianza de todo aquello que hacemos
no debe estar en las cosas, sino en la persona de Dios. Y en ese sentido, bueno, una invitación a saber que Dios no nos deja nunca, que Dios cuida de sus hijos, que Dios cuida de la creación, cuánto más va a cuidar de nosotros. Y por eso, bueno, confiar profundamente en su providencia. De una forma especial, junto con invitarnos a no preocuparnos de lo material, vuelvo al tema de la mañana. Ubica que la efectividad se encuentra en Dios. Él nos invita a confiar y a comprender que la efectividad y la generosidad vienen de Él en aquello que hacemos, en su asistencia. Y en ese sentido, bueno, la confianza en realidad debería ser la actitud de quienes somos hijos. Si tú y yo le llamamos a Dios Abba, 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 papito, es porque sabemos que aquel que es nuestro papito, nuestro papacito, nuestro papito lindo, no se olvida de ninguno de sus hijos. Toquemos este tema desde la óptica de la familia, pero también del ministerio. Adelante, hablemos un poquito de la confianza en la familia. Esto es lo que tú como familia haces cuando tienes en la oración del Padre Nuestro un bastión de tu plegaria, de tu oración, de tu espiritualidad. Y qué bueno que ese Padre Nuestro se reza en familia. Es tan bello rezarlo en familia. Te lo digo porque a mí en lo personal, cuando era niño me tocó alguna vez rezar el Padre Nuestro, obviamente con mis hermanos, también niños, todavía no estaban obviamente los sobrinos, pero también con mis papás. Y recuerdo también que en esos Padres Nuestros que nos tomábamos de la mano, alguna ocasión lo recé estando el abuelo Tereso, sí, porque así se llamaba el papá de mi mamá, don Tereso, del 15 de octubre. Don Tereso tomaba la mano mía, la mano de Virginia, mi mamá, o de Francisco, mi papá, de mis hermanos, y rezábamos el Padre Nuestro. Pero en ese Padre Nuestro que ojalá tus hijos y tú o con tus papás o tus hermanos lo hiciéramos, sepamos o recordemos que le pedimos a Dios el pan nuestro de cada día, saber que la confianza al pedirle a Dios el pan nuestro, le pedimos el trabajo, que es fuente digna para que el pan llegue a la mesa, pero que ojalá no olvidemos que si pedimos el pan y con ello el trabajo para la familia, ojalá que no olvidemos que tenemos que cuidar a la familia para tener con quien compartir el pan de la providencia de Dios. Aquí es importante ubicar que cada día tiene sus propios afanes, sus propias preocupaciones. Si amanecemos mañana, mañana pediremos el de mañana si Dios nos permite amanecer. Esto digamos en tu familia, pero adelante veamos un poquito mi ministerio, porque aquí es fundamental, porque el Señor está enviando a los 12 y los envía en ese ministerio a confiar en su providencia. Aquí es importante dentro de esta confianza en mi ministerio saber que más importante que las cosas materiales de las que pueda disponer será siempre que el Señor está conmigo, o sea, la compañía del Señor. Reitero aquella expresión muy espontánea y muy sincera. O sea, yo no sé lo que voy a estar haciendo mañana. Más bien, yo no sé dónde voy a estar mañana. Sí sé lo que voy a estar haciendo mañana. Y sé quién va a estar conmigo. O sea, sé quién me va a acompañar. El problema es que de pronto el sacerdote confía más en las cosas materiales. Y bueno, algunos presumimos de nuestras adquisiciones pastorales, de lo que disponemos, de aquello con lo que contamos. Y digamos, hay parroquias que te dan más posibilidades que otras. Yo obviamente pues le agradezco a Dios por mi historia y por lo que pude aportarle a lo que las comunidades en las que estuve me aportaban. Siempre consideré que Dios me dio mucho, mucho, mucho. Y que si Dios me dio mucho, 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 yo podía hacer mucho, mucho, mucho. Pero ojalá que en la actitud de Rogelio, en la Natividad o en el Rosario, en San Juan Bosco, o sea, más que confiar en que no falta nada, confiemos
en que tenemos a Dios y que a veces nuestra obsesiva previsión hace que si bien no nos falta nada, nos falta alguien, que es lo peor que puede pasarnos. O sea, la confianza en nuestro ministerio debe estar en Dios. Y por eso, bueno, hoy el Evangelio invita a no llevar nada para el camino. Significa que tú debes ser el que en las manos de Dios debes realizar la obra de Dios. En tu entrega generosa, en tu autodespojo. Y entonces, bueno, cuando uno es capaz de autodespojarse, uno se convierte en esos dones en las manos de Dios que Él multiplica y entonces hacemos la mejor ofrenda existencial que podemos ofrecerle a Dios nuestro Señor. Por ello, bueno, es importante adelante despojar de las mezquindades. De la misma manera en que el oro se depura, adelante por favor, también nosotros debemos ser purificados. Por eso hoy el Señor nos invita a despojarnos de aquello que nos sobra. Y aquello que nos sobra a veces es lo que nos daña, lo que puede dañar a los demás. ¿Te acuerdas que te decía hace algunas semanas aquel adagio de Juan Ramón Jiménez? Líbrame de las adherencias, Aurora, que hoy se hace solamente hoy. Despojarnos de lo que nos sobra. Lo peor de nuestra vida es cuando las cosas se van adhiriendo a nosotros. Y el Señor quiere que no haya adherencias. ¿Las adherencias son malas? Te lo voy a plantear desde un esquema que ahora me puedes comprender. Lo peor que puede encontrar un médico en mi corazón, que hablo del órgano biológico, es ciertas adherencias. Lo peor que puede encontrar un médico a mis pulmones es esas adherencias. Lo peor que puede encontrar a mi hígado es esas adherencias. Lo peor que puede encontrar en mi sistema circulatorio son adherencias. Cuando un médico encuentra adherencias, y perdón que lo diga, en mis ojos, en el aparato, y lo digo con mucho cariño y respeto, el aparato reproductor masculino o femenino, o sea, cuando hay adherencias, un médico se alarma y tiene que revisar las adherencias. Lo mejor es no tener adherencias. Las adherencias, aquello que se adhiere a nosotros, es dañino. Y en ese sentido, con frecuencia pensamos que tener mayor posibilidad material, recursos tecnológicos, cibernéticos, mejores instalaciones, hace que yo sea efectivo en mi quehacer pastoral. Pero en realidad lo que daña o lo que nos hace inoperantes en el quehacer pastoral no es lo que nos falta, sino lo que nos sobra. Porque esas adherencias son el egoísmo, las adherencias son el protagonismo, la adherencia es la autosuficiencia, la adherencia es el materialismo, la adherencia es el ser, digamos, personas que competimos por tratar de ser más que el otro. La adherencia es mi orgullo, la adherencia es la soberbia. Por eso el proyecto de Dios hoy nos invita a desprendernos. Adelante, y aquí sí voy a hablar de las 4 cosas que el Señor refiere. O sea, la actitud principal en un apostolado debe ser el desprendimiento. ¿Qué significa no llevar alforja? Pues que yo no lleve mi bagaje, todo aquello que yo tengo, mis fórmulas, mis proyectos, mis programas, mi programación, que aparentemente yo digo esto es lo que me ha dado resultados. Espérame, o sea, empieza algo y ve fabricando algo, Dios te va a iluminar. O sea, lo peor de todo es cuando yo, o sea, voy llevando lo mismo que traigo cargando 30 años y no soy capaz de que en la oración le pregunte a Dios qué necesita hoy la comunidad. Pero como yo traigo mi alforja, ahí traigo todos mis apuntes.
no es malo, o sea, porque al final de cuentas, el Señor mismo ha dicho que un escriba del reino debe ser alguien que tiene en su baúl cosas del presente y cosas del pasado, y sabe sacar lo mejor del pasado, pero hay quienes sacamos solamente cosas del pasado y ya no ponemos cosas del presente. ¿Qué significa no llevar túnica adicional? Pues no acumular lo innecesario. Porque sí, o sea, es una túnica y al rato es una maleta. O sea, es ser ligeros de equipaje. ¿Qué significa no llevar sandalias? Muy parecido a las alforjas, pero acuérdate que cuando Moisés estaba ante la zarza ardiente, se quitó las sandalias. Las sandalias suelen ser aquello que nos hace caminar, usar nuestros esquemas, nuestras ideas, nuestros conceptos. O sea, cuando estés ante Dios, quítate tus conceptos y deja que Él te hable. Porque si tú, Rogelio, tienes conceptos, Dios te va a estar diciendo lo que Él quiere, pero tú vas a tener en tu mente lo que tú quieres y no lo que Él quiere. Entonces, descálzate, quítate las sandalias, despójate de aquello con lo que has caminado años y años. El quitarse las sandalias sin duda significa reverencia ante un suelo que es sagrado, pero la invitación a quitarnos nuestros esquemas. Finalmente, bueno, dice que no llevar bastón, porque al final de cuentas el bastón es nuestra seguridad. Obviamente, dependiendo del tipo de caminos que recorremos, el bastón a veces es un sostén para avanzar. También es seguridad porque el bastón sirve para, por lo menos, darle un palacillo al perro que está ahí. Digamos, el bastón puede usarse como un mecanismo de autodefensa. Pero aún así, bueno, significa en quién confías para avanzar y quién es tu confianza que te va a defender contra cualquier situación. Hoy, bueno, quiero llegar a la cumbre del desprendimiento. Adelante, por favor. Ya ponía en la página, en la primera diapositiva, las fotografías de San Francisco de Asís. Debemos saber que la cumbre del desprendimiento que Dios nos pide, no tan solo es cuando nos pide despojarnos de cosas, sino que la cumbre del desprendimiento es cuando Dios un día nos pida desprendernos de nosotros mismos. Ahí está lo difícil. Desprenderse de las cosas. Yo sé que no es fácil, pero es posible. Pero despréndete de tu vida. O sea, despréndete de tu proyecto. Despréndete de tus ideas. Ahí está lo difícil. Yo te decía, y lo recuerdo de forma rápida, que dentro de lo que significan los votos de quien vive su vida desde la consagración, como los valores evangélicos, de la pobreza, la castidad y la obediencia, lo más difícil es la obediencia. Sin detenerme mucho en esto, la pobreza significa renunciar a las cosas. El celibato, que debe ser casto, es la renuncia a una persona o a 1000 posibilidades que alguien tenga. Pero si la pobreza es renunciar a las cosas y el celibato es renunciar a una persona, la obediencia es renuncia a tu proyecto, renuncia a ti mismo. La obediencia es, si mañana o te llamo ahorita en la tarde, noche, con Rogelio Cabrera López, y te dice, Rogelio, mañana te necesito en tal lugar, tú le vas a decir, mañana estoy allá, Señor.
¿sí? Sin ningún problema. O sea, más allá de despojarte de tus cosas, despójate de ti. Por eso esa expresión de Santa Teresa de Ávila me agrada. Dios no nos pide mucho, sino que nos pide todo. Y todo le pertenece a Él. Y bueno, voy hacia esta imagen de San Francisquito que te decía. En esta cumbre del autodesprendimiento, llega el momento en que el Señor nos pide aquello que Él mismo nos ha dado como prueba de fidelidad. Un día, cuando Francisco está terminando su vida, reitero, murió joven, a los 44 años, pero un día San Francisquito está agonizando y él ve que la congregación que fundó están divididos. Y una noche en su oración con el Señor, antes de emprender el camino, le dice: Señor, las cosas no van bien. ¿A qué te refieres, Francisco?, le dice nuestro Señor. Mi orden, Señor. Y el Señor le sonríe y dice: ¿tu orden acaso no es mía? Y dice San Francisquito: tiene razón, Señor. Los franciscanos no es mi orden, es tu orden, tu congregación. Así San Francisco, que quiso casarse, que se desposó con la dama pobreza, entendió que la mayor expresión del desposorio con la dama pobreza es la capacidad de, cuando Dios nos pide los dones que Él mismo nos ha dado, nosotros se los entreguemos. Ya vamos a concluir. Quisiera no perder esta oportunidad, sobre todo en torno a la relación con las cosas materiales, de citarte el siguiente libro que viene en la siguiente diapositiva, de León Tolstoy. Aquí viene el nombre en ruso, Lev Tolstoy, León Tolstoy. Aquí aparece una pintura sobre León Tolstoy. Él tiene una serie de opúsculos, de pequeñas obras, cuentos. Uno de ellos es este cuento: ¿cuánta tierra necesita un hombre? Y en esa narrativa nos narra o nos comparte la historia de Pacom. Pacom es un aldeano ruso que es muy favorecido porque tiene familia y tiene una tierra, digamos, suficiente para que le produzca el autoconsumo y también para vender y tener otro tipo de ingresos. Pero este aldeano ruso llamado Pacom, pues aunque tenía su patrimonio, era un hombre ambicioso. Y todos los días Pacom miraba hacia un territorio que le pertenecía al habitante vecino. Y ese habitante vecino efectivamente tenía tanto territorio que la vista no alcanzaba, pero ese vecino había perdido a su esposa. Pero bueno, Pacom ni siquiera se preocupaba que él tenía a su esposa y aquel vecino no. Y que él tenía hijos también, Pacom. Y todos los días se asomaba por la ventana y veía hacia aquel territorio que le pertenecía al vecino. El vecino lo sabía, porque lo veía desde su ventana, que Pacom estaba mirando en su ventana hacia su territorio. Un día el vecino va y le toca la puerta a Pacom y le dice: Pacom, quiero darte quizá la noticia que siempre esperaste recibir. Quiero pedirte que un día de la próxima semana, yo te indico qué día, vamos a vernos en el límite de tu propiedad y el principio de mi propiedad. Y todo lo que a partir de ese momento recorras en tu carrera, en esa desplazarte corriendo, todo lo que recorras va a ser tuyo, Pacom, hasta que te detengas, el momento en que te canses. Pero todo, desde el disparo que lance al alba, a partir de ahí todo lo que recorras será de tu propiedad.
Pacom le brillaron los ojos y dice, ¿es en serio? ¿Es en serio? Solo que yo te digo, mañana te digo qué día va a ser. Pacom efectivamente, o sea, se alegró, aquella noche ya no pudo dormir, pero al otro día empezó a ejercitarse, ya le dijeron qué día de la siguiente semana. Pacom se ejercitaba, tomó una buena condición física, aparte de que era un hombre con una gran fortaleza física, pero bueno, lo mejor era tener mejor, digamos, mejor resistencia física. Llega el momento en que ya eran las 5 de la mañana y antes que empezara a despuntar el sol, aquel vecino ya veía que Pacom estaba listo y aquel vecino dice, Pacom, recuerda, todo lo que recorras en tu recorrido corriendo y que no te detengas, el momento en que te detengas, hasta ahí no hay problema, hasta ahí será tuyo. O sea, no es que no sea para ti, sí va a ser tuyo, pero todo lo que recorras sin detenerte será de tu propiedad. Pacom estaba listo, entonces dio el disparo al alba y Pacom empezó a correr vertiginosamente. Las horas de oscuridad le privilegiaban porque no se desgastaba tanto. Después despuntó el sol y empezó Pacom a sentir el calor fuerte, pero traía buena condición física. Dieron las 9, las 10 de la mañana, Pacom seguía corriendo con buen ritmo. Hubo un momento hacia el mediodía en que Pacom ya quería desistir y decir, ya hasta aquí llego. Pero bueno, hay un momento en que el cuerpo genera las endorfinas, que son mitigadores del cansancio y del dolor interno de nuestro cuerpo, donde Pacom, ya al sentir que el cansancio se superaba por las endorfinas, siguió corriendo. Y así siguió corriendo hasta que llegó el momento en que empezaba ya a oscurecer y Pacom dice, voy a dar mi último esfuerzo. Y efectivamente emprendió el sprint final. Pacom iba corriendo hasta que llega un momento en que le está esperando el vecino y Pacom llega exhausto, cansado y por el cansancio se desploma. Aquel vecino le dice, Pacom, y Pacom no le responde. Pacom. Y Pacom no le responde. Y dice León Tolstoy, Pacom estaba muerto. Y Pacom lo único que va a necesitar son 2 metros cuadrados, que es la tierra que necesita un hombre. ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Dice Tolstoy, 2 metros cuadrados. Ese es el genio de Tolstoy. A mí me agrada mucho leerlo. Pero es la ironía, la especialidad de Tolstoy. La crítica a lo que era el hombre del siglo XX, del principio del siglo XX. Y la ironía de muchos de nosotros. Cuando un día tienes suficiente dinero, las personas ya se fueron. Cuando un día tienes una casa hermosa, tu familia ya se desgranó. Porque pensaron y así los hiciste sentir que no eran importantes para ti. Un día tendrás tanto dinero para gastarlo en los hospitales. Si bien te va. Pero bueno, hoy el Señor nos invita a ubicar la importancia de ubicar dónde está nuestra confianza. El Señor nos invita a saber que Él no nos deja y que no confiemos tanto en lo material. Que Dios nos conceda su gracia en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.